Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Bueno, hay una situación interesante. A veces en esta vida nos hemos sentido solos, nos hemos sentido alejados. Sentimos que no hay cambios en nuestra vida. Quisiéramos que todo a nuestro alrededor, las personas, nosotros y todo, girara en un instante con una vuelta de 180 grados. Sin embargo, a veces esos cambios tardan. El crecimiento es lento, pero debe de haber un crecimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos detiene justamente al estar en ese crecimiento? Como todo en esta vida, a veces nosotros creemos tener la verdad de las cosas. Es decir, sabemos que Dios nos ama y nosotros creemos amar a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos completamente seguros que sabemos amar? Posiblemente si tú crees que conoces a Dios y que amas a Dios, te pierdas de la verdadera oportunidad de conocer el verdadero amor que Dios te puede otorgar. Vamos a leer un versículo y para eso nos vamos a ir a Juan 10, 27, 29 y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En este momento vemos una promesa en que si nosotros estamos siendo ovejas, siguiendo al pastor, convertidas en ella, nada nos puede arrebatar, ni nosotros mismos, aunque nos alejemos, aunque corramos, aunque huyamos de la presencia de Dios, aunque no querramos admitir inclusive su voluntad. Una vez que hagas una profesión de fe, una vez que hayas aceptado a Jesús como tu Salvador y empieces a seguirlo, aunque te hayas perdido, el buen pastor irá por ti. No te dejará solo. Ese sentimiento a veces es completamente humano. Nosotros posiblemente entendamos mejor esa situación si conociéramos el verdadero comportamiento de una oveja real y por aquel la situación de la comparación. Todos sabemos que en el pueblo de Israel las ovejas eran consideradas un animal puro, el cual inclusive la mayoría de la gente se dedicaba a ellas en vez de al ganado o a los cerdos, ya que eran considerados animales impuros. Y todo eso era una situación que hacía Dios para permanecer en santidad a su pueblo. Acordémonos que la palabra santidad es estar apartado de, lejos de, no significa ser bueno. Y la santidad es solo de Dios. Nada hay santo en este mundo si no fuera justamente por Dios. En este momento las ovejas reaccionan muy parecido inclusive a una mascota común. Escuchan la voz del pastor, siguen al pastor, están ahí con él. Las ovejas por sí mismas no pueden inclusive tal vez buscar alimento más que el buen pastor los lleve a campos verdes para alimentarse. Tal vez no se pueden bañar solas, enlodadas, o tal vez si sufren algún percance tampoco lo pueden hacer. Es ahí cuando el pastor empieza a actuar. Pero ¿qué pasaría si una oveja corre al otro lado? ¿Sería realmente una oveja? Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque cuando nos sentimos heridos, lastimados, acorralados, nos alejamos, corremos y vemos al pastor corriendo detrás de nosotros por esa promesa de que no se le puede ir ni una sola oveja de su rebaño. ¿Y por qué? ¿Por qué será que no puede huir ninguna oveja? Vamos a leer otro versículo al respecto. Vamos a irnos a Tito 3:5 y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, tú eres salvo no por lo que hayas hecho o no, eres salvo por Él, porque aceptaste su amor. Ninguno es merecedor de eso, ninguno inclusive es mejor o más bueno que el otro. Debemos de entender algo, que todo nos lo da Dios a nosotros. El problema es que nosotros a veces rechazamos su amor, su consejo, su voluntad, todo de Él, y en ese momento huimos.
¿Qué pasaría si en vez de estar tal vez autoexaminándote, culpándote, señalándote en un espejo, pensando que tú también tienes que estar inmolado en esa cruz, decides aceptar el amor, seguir al pastor a justamente esos pastizales verdes, esa agua viva, esa situación de frescura donde justamente tienes libertad en él y cuidado justamente con él de todos los peligros que se pueden acercar? No quiere decir que no nos pasen cosas buenas o cosas malas en este mundo. La escritura dice que tanto la lluvia como el sol caen para justos e injustos, pero sí existe una promesa en medio de todo eso, y es que a todo aquel que ama a Dios, todas las cosas que le suceden son para bien, inclusive las malas, tal vez para una lección, para una situación de vida, un cambio drástico en ella. Tal vez ese trabajo no era para ti, te quieren mandar a otro lado y no había forma de que tú solo renunciaras. Tal vez esa situación te vaya llevando de un momento a otro, tal vez sus planes, sus propósitos sean más grandes que se tienen que cumplir, a lo mejor tú estando en un lugar o en otro, o por un tiempo, no lo sabemos. Pero en eso estriba la confianza que tenemos que tener en Él. ¿Por qué? Porque por mucho que oyas, si tú ya estás dentro del rebaño, el pastor te va a traer. Tal vez tarde un poco de tiempo, y créeme, lo único que harás es estar en ese sufrimiento y dolor, tal vez 10, 20, 30, 40 años. Sin embargo, Dios va a ir por ti, te va a traer de regreso, pero definitivamente tienes que aceptarlo como tu pastor. Tienes que empezar a seguirlo a pesar de que el paso sea lento. Tienes que empezar a confiar en su palabra, en Él. Tienes que abrir tu corazón, tienes que aceptarlo a Él, porque Él es el que hace los cambios en nosotros. Él es el que se sirve a nosotros a través justamente de su Espíritu Santo. Inclusive nosotros no podemos amar a Dios si no es a través de Él. Esa es la situación humana, debemos dejar todo en manos de Él. Mientras que más cedas tú tu voluntad hacia Él, Él más va a actuar en ti. Y ahí es cuando vienen los cambios, los frutos, las situaciones diferentes, pero no te olvides, su amor es eterno, su promesa es eterna, y tú quédate atento, acepta su amor, ve a Él como estés, no trates de cambiar nada de ti, nada funciona. Nosotros desgraciadamente amamos por partes, hacemos las cosas por momentos, por situaciones, pero nosotros en esta vida seguiremos tendiendo hacia el mal. Solamente a su lado, junto a Él, podemos tener luz el día de hoy, en vez de evitarnos a lo mejor esa situación de un año, 10 años, 20 años, 30 años viviendo en esa amargura de esta vida, esperando que la muerte nos lleve por fin a un descanso propicio con Él. Lo puedes hacer hoy. Solo acepta su amor, su voluntad, cede hacia Él, empieza a seguirlo. No importa lo que tú pienses, que aunque los árboles y el pasto se vea igual y no hay avance, créeme, desde el momento en que te interesa su palabra y que estás preocupado por el avance, hay un cambio. No lo olvides, Dios te ama mucho. Dios los bendiga.